Bueno, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la lección 9. Y una de las cosas que me llama la atención que a partir de la persecución, Pedro pudo expandir su ministerio. Pero a través de esa expansión del ministerio de Pedro, tuvo que aprender muchas cosas, dejar muchos prejuicios fuera, dejar muchas ideas religiosas fuera. Cuando el ministerio de Pedro en Samaria, Pedro visitó comunidades que tuvieron que cambiar la ideología de la religión de su vida. Tenía muchas posibilidades, a pesar que Pedro caminó con Jesús, vio milagros extraordinarios, pero a Pedro le faltaban muchas cosas por soltar y por aprender. Entonces, esto quiere decir, nos quiere enseñar que aunque nosotros podamos tener un ministerio muy sólido, hay muchas cosas que vamos a aprender en el camino. El ministerio no nos va a dejar de enseñar, siempre vamos a aprender cosas extraordinarias. Y el que diga que lo sabe todo, podemos decir que es un mentiroso, porque el caminar del ministerio es un servicio que nosotros le prestamos a los hijos de Dios. Si esto lo entendieran los políticos en los países, que tener un cargo político solamente es servir a un país, a una nación. El presidente no es el dueño de la nación, es el que sirve, representa al país. Igual que nosotros como pastores, como misioneros, como evangelistas, somos simplemente servidores. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado de no engrandecernos por tener un ministerio. Es una responsabilidad que tenemos de servir al servicio del Señor y que la gente vea en nosotros lo que es Jesús, lo que hizo Jesús. Entonces, Pedro tuvo que cambiar dramáticamente, porque a lo mejor la Biblia no habla específicamente, pero ser un apóstol y llegar a un lugar donde había gentiles, para él fue un golpe muy duro, no ensuciarse, no contaminarse. Y sabemos que Pedro también tenía la idea de judaísmo. Usted sabe que el judaísmo, los gentiles que éramos, paganos, éramos la leña del infierno, como dicen algunos judíos. Entonces Pedro, al relacionarse con eso, con este tipo de gente, tuvo que tirar muchos prejuicios. Yo creo que la iglesia de hoy en día, en el siglo XXI, tiene también que quitar algunos prejuicios. Nosotros no apoyamos el pecado, pero tampoco podemos desechar al pecador, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con un homosexual, con una lesbiana, pero eso no quiere decir que no le podemos hablar, de compartir, de tratar, porque en esa situación no podemos darle la espalda a nadie, porque nosotros somos luz. Y eso es lo que el Señor le enseñó a Pedro. Después de Samaria, Pedro viajó a Lida, a Jope, a esos países, pero la persecución había causado un cambio en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no había salido de las cuatro paredes, estaba ahí en Jerusalén. Así que el evangelio fue llevado a un pueblo que no era ni judío ni gentil, los samaritanos. Entonces a veces nosotros debemos de estudiar la Biblia, y que la Biblia a veces nos va a llevar a practicar lo que nosotros aprendamos de ella. Entonces, no podemos decir que Jesús murió por todo el mundo si no le predicamos a la gente de lo que Él hizo por él. Entonces yo creo que ese fue el cambio. Pronto el Evangelio, la buena nueva, pasó la frontera de Judea, a frontera de otras naciones, a llevar el mensaje claro de Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender claro que Pedro, cuando cambia de mentalidad, se encuentra un paralítico, y este es el paralítico que tenía 8 años, cuya curación tendría un impacto en el Evangelio. El primer viaje de Pedro a ver lo que estaba pasando en Samaria fue un detonante muy positivo al ministerio de Pedro. Porque este hombre, que era el que tenía la responsabilidad con Jacobo de llevar el ministerio terrenal, lo que Jesús le dio para que ello continuara, fue un cambio muy asombroso. Porque a veces los líderes deben de salir de las cuatro paredes para ver lo que está sucediendo en el mundo y para poder desarrollar más lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Entonces, cuando Pedro se encuentra con este hombre paralítico, la evangelización tuvo un efecto extraordinario. ¿Por qué? Porque los rumores de este milagro
cambió la atmósfera en el mundo gentil. La gente empezó a creer más en Jesús, empezó a confiar más en Jesús. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender como creyentes es que las señales nos deben seguir a nosotros. Nosotros no debemos de estar de las señales. Entonces, y ese es algo que nosotros debemos enseñarle a nuestra gente, no seguir señales, porque nosotros somos hijos de Dios y las señales tienen que estar detrás de nosotros, porque la fe de cada uno de nosotros debe ser basada en lo que nosotros hemos visto, lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas, el cambio que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, que para mí es muy importante y me gozo escuchar testimonios de otras personas, me gozo, me motiva, pero a veces hay que preguntarse, Señor, ¿y yo cuándo cuento lo que tú hiciste en mi vida? Quiero ver cosas extraordinarias como otras personas ven. Entonces, esto es lo que pasó. Y estos rumores llevaron a algo que habían dos personas que no eran judías, era gentil, Tabita y Dorcas, uno era arameo y otro era griego. Estas personas servían a la iglesia, eran personas que servían a las necesidades de la comunidad, pero ellos murieron. Dorcas murió y los creyentes eran suficientemente sabios para entender lo que estaba pasando y lo que Jesús estaba haciendo. Ellos mandaron a buscar a Pedro para que Pedro orara. Cuando Lucas escribe todo esto, Lucas refiere que llevaron a este hombre o a este personaje a un lugar porque no estaba preparado. Sabe que el cuerpo se descompone rápidamente cuando no tiene signos vitales. Y cuando Pedro llegó, Pedro pudo orar por esta persona y se levantó de entre los muertos. Pero me llama la atención que Pedro hizo prácticamente lo que Jesús hizo a la niña. Si nosotros lo vamos a Marcos, dice Talita cumi, a ti te digo levántate. Pedro hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba repitiendo algo que experimentó, algo que vio de su maestro, que aprendió. Y el mejor maestro que tuvo Pedro de ver cosas extraordinarias fue Jesús. Entonces, cuando nosotros tengamos un encuentro con el Señor y veamos a nuestros líderes, a nuestros pastores que nos enseñan de acuerdo a la palabra, eso debemos de también ponerlo en práctica. Lo aplicamos, porque algo Dios está permitiendo ver a nosotros para que nosotros podamos seguir esa línea bíblica de hacer cosas extraordinarias. Entonces, cuando alguien se para en el púlpito y ora por un enfermo, nosotros debemos también entender que nosotros debemos de practicar lo mismo, sin tener miedo, sin tener temor de orar por un enfermo. Poner la mano sobre alguien, porque nosotros estamos aprendiendo cosas bíblicas, cosas que el Señor nos enseña. Entonces, Felipe fue uno de los detonantes que aconteció todo esto del ministerio, que pudo expandir el mensaje, que Pedro pudo salir y esta gente vieron algo, porque nosotros éramos gentiles y gracias al Señor, que a pesar que somos paganos, que somos gentiles, Dios ha mostrado su misericordia, que podemos conocer que Él nos ha dado el favor. Ahora, algo que me llama la atención es que el próximo paso del ministerio de Pedro con los samaritanos y Simón el curtidor. Usted sabe que es un curtidor, una persona que prepara las pieles, que hace todo eso. Un judío no podía vivir o estar con una persona así, porque él tocaba el cuerpo muerto para quitarle, y para ello era cosas así. Pero antes de que Dios llevara a Pedro al centurión, Dios tuvo que pasarlo por ese proceso, por los samaritanos, por el curtidor, por este hombre Simón, que Pedro vivió ahí. ¿Por qué? Porque Dios le quería quitar los prejuicios a Pedro. Y sabe que nosotros tristemente a veces tenemos muchos prejuicios. Y a veces Dios permite cosas para que nuestro prejuicio quede a un lado y podamos avanzar en lo que Dios quiere hacer. Nosotros podemos tener una visión. Yo creo que cada uno de nosotros humanamente tenemos una visión, pero a veces Dios nos cambia esa visión. A veces nosotros podemos estar en línea con la visión de Dios, pero a veces no. Y a veces Dios nos tiene que usar un método para que nosotros podamos entrar en la visión de Dios. Ahora, Cornelio era un centurión, era un líder. Cornelio conocía la palabra, pero el judaísmo no permitía que los gentiles se relacionaran en la sinagoga. Cada sinagoga tenía un espacio donde los gentiles escuchaban el mensaje de lejos, no dentro donde estaban los judíos.
Mira lo que era excluido esta parte, ¿no? Los religiosos excluían a los gentiles. Y a veces, tristemente, muchas partes en este mundo hay iglesias que excluyen a la gente. Y no debe ser así. Yo creo que todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Y la gente puede hacer lo peor, pero también necesita encontrar esa misericordia y ese amor. Cornelio era una persona devota, era una persona que ofrendaba en la sinagoga, hacía muchos gestos buenos para ellos. Y a pesar de todo esto, ellos no le permitían participar a este hombre. Pero Cornelio, dice la palabra, que era piadoso. Esto significa que seguía las normas judías, a pesar que lo incluían. Él respetaba las normas judías, pero también era temeroso de Dios. Y ser temeroso de Dios hoy en día, muy poca gente vamos a encontrar. Ser temeroso de Dios es tenerle respeto a Dios, honrarle y amarle. También Cornelio era una persona que generosa. Y esto es muy poco se ve en muchas iglesias de personas que no son parte de la iglesia, son generosas. Yo conocí el testimonio de un hermano de eso, no me recuerdo si era su suegro. En Latinoamérica, aquí en España no me he dado cuenta que si hay, por la ley creo que si hay muy poco. No, ustedes saben el Ministerio de Oración Fuerte al Espíritu Santo, ¿no? En Latinoamérica eso es un boom. Y hay un hombre que diezmaba a esta iglesia, Oración Fuerte al Espíritu Santo. Y él decía que le diezmaba a esta iglesia, más el hermano le decía que no lo diera ahí porque ellos son falsa doctrina. Le explicó bíblicamente lo que ellos hacían. Pero este hombre decía, no importa lo que haga con el dinero, decía en el converso, a mí no me importa que haga con el dinero, yo diezmo a Dios, si ellos después se la ven con Dios. Pero después decía, cómo Dios lo bendecía a este hombre, a pesar de que le estaba dando a ellos, pero él decía, yo le doy a ellos y Dios me bendice. Una persona inconversa decía esto. Entonces, pero él tenía un corazón de generosidad, a pesar que no era cristiano, a pesar que no se congregaba ahí, pero él cree que está haciendo el bien, que es generoso con Dios. Generoso con Dios en el sentido, porque si Dios me da, porque yo no le tengo que dar a Él también. Si da a alguien es porque también tiene el temor de Dios, ¿no? Claro. Para poder dar a Dios, tiene que temerle primero. ¿Sabes? Sí, porque hay dos tipos de personas. Hay personas que dan por negocio, por recibir algo a cambio. Y ahí donde nosotros debemos de usar la Biblia. Nosotros damos sin esperar. El verdadero hijo da sin esperar. Yo doy a Dios lo que a Él le pertenece, pero no espero nada a cambio. Pero a pesar de no esperar nada a cambio, Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a suplir. Y otra cosa que tenía Cornelio, que oraba regularmente. El judaísmo tenía dos tipos de oración, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, ese era parte del rito religioso que ellos hacían. Los musulmanes tienen 5. Ahora, ¿cuántos tenemos nosotros? Pero es decisión de cada uno cuánto tiempo le rendimos a Dios. 24 las 24 horas para hablar con Dios. Todo el día andamos hablando con Dios. Pablo decía orar sin cesar. Pero yo creo que todo esto es la decisión que yo tome. Porque Dios nos da la libertad de elegir. Y una de las cosas que a mí más me molesta es que cuando la gente le echa la culpa a Dios, yo siempre digo, es que tú tienes la potestad de elegir. Dios no elige por ti. Le echamos la culpa cuando las cosas salen mal, pero fuimos a Dios a preguntarle si eso era su La voluntad o no. Entonces eso es lo que la gente tiene que cambiar. Y Cornelio decidió servir a Dios. A pesar de todas las cosas en contra, a pesar que no lo trataban como lo que él era, el centurión, un soldado, a pesar que no lo guiaban, no lo ponían en la primera fila de la sinagoga, a pesar de todas las puertas que se cerraron, él nunca dejó de creer en Dios. Entonces, sin haber escuchado de Jesús, nada, o sea, sí, sí, ¿no? sí. Pero si eso lo aplicamos nosotros, a veces nosotros necesitamos que nos elogien, que nos feliciten, que digan que bien lo estás haciendo para seguir manteniéndonos en una iglesia.
Pero el día que nos digan lo contrario, nos enojamos, muchos se enojan y se van. Entonces no es una madurez espiritual que busca Dios. No importa lo que te pueda pasar en la iglesia, no importa si no te saluda, no importa, tú no vienes aquí por el hombre, tú vienes aquí para alabar y bendecir a Dios. Entonces eso es lo que debemos de entender. Entonces eso es lo que entendió Cornelio. Y si Cornelio no entendió, después Pedro le predicó y fueron llenos del Espíritu Santo, él esperó el momento adecuado y la bendición que venía de parte de Dios. ¿El hombre te puede bendecir? Sí, pero la bendición de Dios es la que te va a enriquecer por los siglos de los siglos. Por eso yo cuando escucho a una persona, te bendigo, estiro la mano. Ahora si él me dice, Dios te bendiga, la recibo. Si yo le digo, te bendigo, es porque yo te voy a bendecir. Pero la bendición de Dios es la más importante que nosotros debemos recibir. Y si nosotros venimos a la iglesia, le damos a Dios, pero cuando salimos Él nos bendice con su presencia. Nos fortalece, nos anima. Y eso es lo que Cornelio buscaba. Ahora, podemos ver el estrés de nuestros trabajos. Ahora, imagínense el estrés de este hombre, soldado. Todo en contra. Tenía una visión muy distinta, pero él recibió la bendición de Cornelio. El inicio del cristianismo en los gentiles, cuando el grupo de Pedro salió de la casa de Cornelio, empezaron los religiosos ¿a qué? A criticarlo. ¿Cómo te vas a juntar con los gentiles? ¿Cómo vas a comer con ellos? Que esas personas son inmundas, que no es así. Entonces Pedro no cayó en una disputa con ellos, en defenderse. Y esa es otra cosa que nosotros debemos de aprender. No debemos de defendernos nosotros. Dios siempre nos va a defender cuando hacemos las cosas bien. ¿Nos duele a veces? Sí. ¿Es difícil callarnos la boca? Sí. Pero a veces hay que dejar que Dios sea el que pelee por nosotros. Entonces cuando Pedro empezó a explicar lo que aconteció, estos religiosos empezaron a hacer ¿qué? Silencio. Porque Dios empezó a mostrar que el evangelio no solamente era para los judíos, sino para todo aquel que lo reciba en el corazón. Entonces el evangelio es un regalo que nosotros debemos de compartir con otra persona. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a Pedro y a los apóstoles en ese tiempo, porque ellos creían que era la última Coca-Cola del desierto. Y el evangelio comienza en Israel para ser esparcido por todo el mundo. Ahora, ¿cómo cambia toda la historia? Antes la gente tenía que ir a Israel. Israel era un imán para que la gente conociera a Dios. Pero cuando llega Jesús, el imán se revierte. Ahora Israel tenía que expandirse, llevando el mensaje hasta lo último de la tierra. Entonces, Pedro empieza a predicar y empieza a decir que los incircuncisos también había llegado el momento de recibir la salvación. Y no solamente con un mensaje de Pedro, ellos quedaron asombrados que cuando Pedro empezó a predicar, empezó a hablar, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos y empezaron a hablarle en otras lenguas. Esa es la evidencia, hablarle en otras lenguas es la evidencia que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos más culto así. Necesitamos el mover del Espíritu Santo dentro de nuestra congregación. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de la congregación, siempre van a suceder cosas sobrenaturales en las vidas. Yo creo que no vamos a necesitar de orar por los enfermos, van a salir sanados solamente con la misma presencia del Espíritu Santo. Entonces Pedro empezó a decirle la noticia que ocurrió. Y esto es algo que nosotros debemos de entender, que Dios siempre va a hacer algo sobrenatural en las vidas de cada uno de nosotros. Y después de ahí empezó una de la iglesia, un crecimiento en expansión, que es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es un modelo extraordinario. Es algo que me llama la atención. La primera iglesia con una visión misionera extraordinaria. Tenía dos ovejitas buenas, dos miembros, Bernabé y Saulo, que el Espíritu Santo lo llama al ministerio. Pero el Espíritu Santo le da un método nuevo a la iglesia. Y a veces nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios siempre da método efectivo a cada iglesia. Nunca son iguales, siempre son diferentes.
Por eso yo cuando veo un método de iglesia en crecimiento, yo sé que ese método se lo dio Dios a ellos. Entonces, ¿qué debo hacer yo como iglesia? Buscar la misma presencia del Espíritu de Dios, para que Dios me dé un método efectivo en nuestra iglesia, para que haya una expansión del Evangelio. Porque hay tantos métodos diferentes, porque Dios da a cada iglesia algo para que empiece un crecimiento. Pero la iglesia de Antioquía estaba muy bien ubicada. Antioquía era una metrópoli del entonces y estaba bien ubicada esta iglesia para la expansión del Evangelio. Entonces la iglesia empezó a crecer cuando Dios empezó a entender que enviando misioneros a predicar la palabra era el método más efectivo que ellos tenían, porque a Antioquía llegaban muchos extranjeros. Era una metrópoli, había diversidad de extranjeros. Y ellos empezaban a ganarse las personas y empezaban a preparar ¿para qué? Para que ellos enviarlo y expandir el Evangelio. Y ese es el método que nosotros debemos usar en esta iglesia. Estamos en España. ¿Cuántos extranjeros tiene este país? ¿Cuántas personas nos llega cada domingo, cada día de servicio, que son de diferentes países? Tenemos venezolanos, colombianos, dominicanos, y para ustedes contar cuántas personas llegan a este lugar. Si nosotros nos enfocamos en esta persona, el viaje misionero será más económico que podamos ir a alguien de nosotros, porque lo enviamos a su propio país, lleno del poder de Dios, con una visión amplia, y la mano de Dios se va a extender. Entonces, es un método que Dios nos está regalando. Y eso es lo que yo siempre decía en Panamá. Panamá era un crisol de raza. Le decía a la iglesia, tenemos que aprovechar todo lo que están llegando, poder ganarlo, prepararlo y enviarlo a su lugar de origen. Pero no todos van a ir a su lugar de origen, pero Dios va a llamar a muchas personas para que se devuelvan a su país. ¿A qué? A predicar el mensaje. Entonces, aquí puede haber venezolanos, se van a quedar en España, gloria a Dios, se devuelven a Venezuela, gloria a Dios, a donde Dios los lleve, ellos tienen que ¿qué? Predicar. Por eso, el método nuevo es no hacer creyente, es hacer discípulo. Porque el discípulo es un aprendiz del maestro. Los creyentes para mí son los que creen nada más, pero no comparten el Evangelio. El creyente es como los católicos, creen nada más. No, es lo que no es, porque esa es la gran comisión, ¿no? En Mateo 28, donde Jesús dijo, Él no dijo vayan ni a creyentes, dijo vayan ni a discípulos. Desde el principio fue ese. Sí, pero entonces nosotros siempre buscamos es cambiar la metodología del Espíritu. Pero la metodología del Espíritu siempre ha sido eso, hacer discípulos. Y a pesar de ese método que la iglesia de Antioquía puso en práctica. ¿Por qué la puso en práctica? Porque la Jerusalén no tenía este método. Jerusalén se había enfocado en ¿qué? En los judíos, en la sinagoga. Pero la iglesia de Antioquía empezó a abrir fronteras. No importa si es judío, si es griego, lo importante es que reciban el mensaje de salvación. Y a pesar de esto vino un nuevo liderazgo. Bernabé y Saulo. Bernabé fue enviado a ver a los gentiles, pero Bernabé no tenía prejuicio. Pudo llevar a cabo una tarea muy elegante a tratar con la iglesia de gentiles. Después Pablo y Bernabé fueron a llevar el mensaje de Cristo a otras naciones. Bernabé, si fuera sido del judaísmo, fuera condenado a toda esta gente. Lo fuera señalado, lo fuera culpado, pero él nunca lo culpó. ¿Por qué? Porque era un liderazgo nuevo. Bernabé venía de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era la iglesia misionera con un potencial tan tremendo. Es tanto así que la iglesia de Antioquía sostuvo a la iglesia de Jerusalén. Vino un profeta y dijo que venía una hambruna muy fuerte sobre la nación, y ellos empezaron a sostener a la iglesia donde estaban los apóstoles. Y había una misión nueva de parte de Dios. La iglesia de Antioquía mayormente era gentil y mostró verdaderamente madurez espiritual con la donación de la iglesia de Jerusalén. Su ejemplo muestra una iglesia eficaz que tenía preocupación por sus hermanos, por sus ovejas.
Entonces la iglesia de Antioquía tenía un nuevo método, tenía un liderazgo. Cuando hablo de método es que lo estaba haciendo muy diferente a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba encerrada en sus 4 paredes, con el método de judaísmo. Yo creo que el judaísmo lo llevaron ellos al cristianismo, el mismo método, no su creencia, sino el método que ellos hacían, la sinagoga, ellos mismos, pequeños. Y tristemente hay iglesias que tienen 10 miembros y ellos se creen ya que lo tienen todo. Y se quedan en sus 4 paredes quietecitos. Y usan aquella frase que dice poquitos pero de calidad. Ahora, Dios busca calidad, pero también busca expandir su palabra. Ahora, si yo quiero una iglesia de 10 miembros y lo demás que se pierde, entonces ¿para qué tengo iglesia? No tiene sentido. Un club, sí, un club prácticamente. Entonces, ¿qué como iglesia? Estamos bien todos familiarizados, hay como que queramos quedarnos todos allí y decir, bueno, nos llevamos tan bien, estamos bien todos en familia. Y lo otro, pero Dios quiere que salgamos. Que claro, que predicamos. Lo otro es que tampoco es el otro extremo. Vamos por 2000, no, vamos por todo lo que Dios nos quiera entregar. Sean 2000, sean 15,000, sean 20,000, sea lo que Dios quiera. Pero para esa visión debemos tener un liderazgo bien efectivo, bien preparado. Mire, no podemos perder la cosecha. La cosecha va a venir, pero debemos tener la gente ya capacitada, preparada para conservar la cosecha. Por eso yo hablo de la puerta vaya y ven, ¿no? Lo que viene. ¿Cómo lo vamos nosotros a sostener? No a entretener, sino a capacitar, a preparar y a llevarlo a tener un encuentro con Dios. Ahora, cuando nosotros nos entregamos, nadie nos cuidó, gloria a Dios, pero ya son nuevos métodos, ya hay más distracción, teléfono inteligente, no teníamos el internet, la universidad, todo esto nos distrae de la voluntad de Dios. El trabajo nos puede arropar, llegamos cansados, no oramos. Entonces la búsqueda se va apagando. Ahora, ¿cuántas personas hay que lo están dejando todo en un trabajo secular? Cuando vienen a la iglesia, si no los cuidamos, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces, eso, si viene un crecimiento, por eso Dios no es loco en decir que viene algo, pero cuando Dios te advierte que viene algo bueno, es porque nos está diciendo un mensaje subliminal: prepárese para lo que viene, hay que estar listo para lo que viene. Pastor, que estamos hablando del cuidado de la gente, porque a veces como iglesia nos enfocamos también en los que están viniendo seguido a la iglesia, pero hay mucha iglesia que no se está congregando por tema trabajo. Hoy mismo me mandó un mensaje una señora que ya iba varios meses de no venir, pero no porque ella no quiera, sino que está trabajando de lunes a lunes. Sí. Y ella me dice, siempre yo lo llevo en mi corazón, o sea, ustedes son mi gente, Dios me lo va a poner en camino. O sea, no excluir a la gente, bueno, porque no está viniendo, no se está congregando presencialmente, pero hay gente que está perseverando, que está. Entonces, esa gente no hay que descuidarla también, hay que saberlo. Es que ahí donde tenemos que tener lo que tenía Antioquía, gente, estrategia, que le tenga un seguimiento a la gente, pero no una sola persona, porque una sola persona no puede tener un seguimiento a todo, 300, 400 personas. Debemos de tener brazos. Tenemos que cuidar a la gente por zonas, creo yo, ¿no? Por ejemplo, Villaverde, cuidando a su gente Villaverde, Fuenlabrada, cuidando a su gente Fuenlabrada. O sea, lo de liderazgo por zona, pues la estrategia, porque tampoco no podemos decir que yo voy a cuidar a alguien de allá, del centro, si yo estoy viviendo en Getafe. Si podemos estar con la gente que está más cercana, sería lo ideal, ¿no? Y eso lo hacían los apóstoles, porque los apóstoles tenían las iglesias en casa. Y eso es efectivo. Las iglesias siempre estaban en casa. En la casa, un cuidado personal. Y de crecimiento se llama pastores de zona. Nosotros lo hacíamos pastores de zona. Y esos pastores de zona tenían supervisor zonal. 10 grupos familiares tenían un supervisor zonal. Los pastores de zona cuidaban a los grupos y esto le daba la información al supervisor general. El supervisor general le daba la información al pastor general, porque el pastor general no lo puede hacer todo. Necesitamos poner gente en cada zona para llevarle trabajo efectivo. Yo creo que aquí se puede usar iglesia en casa. Llevando iglesia en casa, lo vamos a llevar a un trabajo efectivo.
y animarlos para que los domingos vengan a este lugar. Y yo creo que sí. ¿Cuántas personas puede tener la mano de Dios? Si vienen todas, creo que no cabemos ahí. Pero es eso, es saber monitorear. Es monitorear. Yo vengo porque amo a Dios. Yo me tiro 2 horas para llegar acá. Ahora, hay personas... Entonces, pero esa es la iglesia, porque la gente viene a pesar de todo porque le gusta estar acá. Y eso es una ventaja que debemos de aprovechar y debemos de sacarle el máximo provecho. Pero hay que cuidar a la gente. Pero eso no lo hace un solo hombre, lo tenemos que hacer todo lo que trabajamos en grupo debemos de ir haciendo. Por lo menos mi esposa en el WhatsApp siempre está pendiente de las hermanas, le está enviando a las que no van al grupo, le dice hermano y está pendiente, estoy orando por... Y eso es muy importante. Quedarnos un día, tomar un café con alguien un día. Y a veces quedarnos a beber café con una persona, no hablar de iglesia. Es hablar de cualquier otra cosa para sacarle del estrés, hermano, y no preocuparse. Claro. La gente quiere ser escuchada, la gente está cargada. Y eso es lo que hacía la iglesia de Antioquía. Por eso es un éxito la iglesia de Antioquía, porque empezó a crecer, porque se preocupaba en los pequeños detalles. Ahora, Jerusalén, la difícil voluntad de Dios. El movimiento cristiano se convirtió en una fe que atraía a muchas personas. ¿Por qué? Porque lo tenían todo en contra, el crecimiento. Y yo estoy en contra de muchas personas que dicen que el evangelio es fácil. El evangelio no es fácil. Es fácil cuando Cristo está a nuestro lado, ¿no? Vamos a tener dificultad, vamos a tener muchas cosas. Pero ¿por qué el evangelio? ¿Por qué en el evangelio se sufre? Porque Dios permite que en el evangelio pasen situaciones adversas, difíciles. Entonces, al mismo tiempo que Herodes le echó mano a algunos en la iglesia, que mató a Jacobo y puso preso a Juan, hay una pregunta: ¿por qué muere Jacobo y Pedro sale con los ángeles? Había una legión de soldados y Pedro pasó por el medio de estas personas y no le hicieron nada. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no permitió que Pedro muriera y Jacobo no? Son preguntas que la gente se hace, ¿no? ¿Quién falló? Y una de las cosas que nosotros siempre viene a la mente cuando alguien muere es que pecó, es que la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios permite eso? Entonces, ¿por qué el sufrimiento de la iglesia? Saben que cuando hubo la persecución la gente sufrió, pero ¿qué hubo después? Un crecimiento. Cada vez que alguien siembra su vida, Dios hace cosas extraordinarias para un crecimiento espiritual. El sufrimiento puede hacer más dulce que la victoria. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Este hombre que escribió esta canción que dice: yo he decidido seguir a Cristo. Este hombre murió y los asesinos al final se convirtieron. Quiere decir que el sufrimiento de este hombre lo llevó a tener una gran victoria. La muerte de Esteban lo llevó a tener una gran victoria. Entonces, Dios siempre revierte lo que Satanás quiere hacerle a su pueblo. Entonces, la iglesia, ¿es difícil hacer la voluntad de Dios? Es fácil para muchos dejar de hacer lo que les guste hacer para hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, muchos de nosotros podemos tener sueños personales y a veces esos sueños personales los tenemos que dejarlo a un lado para cumplir con la voluntad de Dios. Pero entonces, y cuando no queremos, Dios permite. No es que Dios te va a castigar y te va a azotar. No, Dios permite que algo suceda en tu vida para que tú entiendas que tiene que entrar en la voluntad de Dios. Yo tenía una empresa en mi país. Yo tenía una camioneta 4x4 Ford. Esa me la robaron. No apareció. Esa camioneta era de ganadero. Yo tenía una empresa de agua mineral. Venezuela vende agua mineral, es el negocio más redondo que hay. Tenía un distribuidor que me vendía el agua a $1, por poner un ejemplo. Yo la vendía a $3. Y a pesar que la vendía a $3,
otros la vendían a 5, yo era el que la vendía más barata y vendía agua, pero Dios me estaba llamando al ministerio, ya yo estaba en el ministerio, y yo me estaba desviando del ministerio para quedarme en el negocio. Entonces yo me estaba diciendo, sal de Venezuela. Yo decía, Señor, cuando este negocio sea redondo, yo me voy y que este negocio me sostenga a mí y a mi familia. ¿Qué sostengo? Vino alguien y se lo llevó todo. Estuve llorando 3 días de la impotencia, de la rabia, y al tercer día, bueno, Señor, hago tu voluntad. Es como Dios diciéndome, ¿me vas a hacer caso, sí o no? ¿A tu manera o a la mía? Entonces, por eso el sufrimiento a veces se convierte en una victoria. Cuando salgo de misionero, si usted me pregunta, ¿qué te faltó en el campo? Nada. Entonces, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios quiere hacer. Cuando Esteban no se defendió, ¿por qué no se defendió? Porque Esteban sabía que eso, lo que iba a vivir, algo hermoso iba a suceder. Entonces, es difícil hacer la voluntad de Dios. Cuando te entregas, nos entregamos a Dios, vamos a ver la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿El sufrimiento puede ser la disciplina que viene de Dios? Bueno, dice la Biblia que al que Dios ama, disciplina. Pero yo siempre soy el que creo que Dios a veces usa medidas extremas para que entendamos que la voluntad de Dios debemos de cumplirla. Yo me recuerdo de alguien que cayó preso. Él era cristiano, se apartó y lo agarraron con droga y cayó preso. Después me escribía que lo visitara, que orara por él, y yo le escribí un día y le dije, mire, yo no te voy a visitar. Y me decía, ¿por qué? Porque tú tomaste una decisión. Y esa decisión que tú tomaste, ahora tú tienes que enfrentarla. Tú sabes desde el principio que era lo bueno y lo malo. ¿Cuántos mensajes de parte de Dios llegaron a tu oído? Él me dice, mucho. ¿Y ahora por qué te quejas? Ahora tiene que ser el hombre y enfrentar tu disciplina. Está en ese lugar. Y Dios te llevó a ese lugar con un propósito. Él me decía, ¿cuál? Que tú entiendas que tienes que arrepentirte de corazón. ¿Qué hago yo con visitarte? ¿Qué hago yo con darte dinero? Y vas a seguir en lo mismo. Y él entendió que Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que él volviera nuevamente a los pies de Cristo. Dios lo libró de ir a la cárcel. Está afuera. Está en la radio predicando. Yo le digo, ¿y ahora qué? Me dice, gracias por lo que me dijiste. Fue duro lo que me dijiste, pero era lo que necesitaba escuchar. A veces Dios tiene que hacer cosas en mucha gente. Permitir cosas para que la gente entienda que lo está llamando. Entonces, eso es lo que permitió Dios con la iglesia de de Jerusalén. Y a veces yo siempre hago esta pregunta, eso es lo que Dios permitió con la iglesia venezolana. La iglesia venezolana estaba muy cómoda. La iglesia venezolana se vivía en la gloria, no quería expandirse. Y Dios tuvo que permitir que llegaran este tipo de gobierno para que ellos pudieran entender. Ahora, ¿cuántos venezolanos fuera ahí predicando? ¿Cuántos venezolanos haciendo cosas que no deben hacer? Muchos, pero ¿cuántos venezolanos haciendo la voluntad de Dios? Muchos. Pero muestra un botón, porque aquí solo miramos acá la mano de Dios, lo veo por el altar, digo, wow, puro venezolano, gloria a Dios. Es por eso, entonces, pero si no fuera sucedido nada, estuviéramos cómodos en nuestras iglesias, muy cómodos, en verdad. Mire, yo le voy a decir sinceramente, en nuestra iglesia no le faltaba aire acondicionado a los baños. Al baño. Usted predicaba el púlpito para que estuviera en el cielo. Todo cómodo. Pero Dios no quería sacar de ese lugar. Porque Dios quiere expandir el mensaje a otras naciones. Si no salimos a la buena, siempre Dios va a permitir algo para que salga la gente. Por eso la gente no debe de acostumbrarse a encerrarse en 4 paredes. La gente tiene que tener visión de las 4 paredes. Hay muchas cosas por hacer. Y hoy en día las iglesias venezolanas son las que más crecen. Antes no pasaba. Ese crecimiento era imposible. Ahora la iglesia latina que más crece es la venezolana. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que permitir algo.
que nosotros lo estamos viendo como un desastre, pero Dios lo está viendo de otra manera. ¿Sabe cuántas personas han muerto pero se han arrepentido? Que estando Venezuela como estaba, yo creo que nunca habían confesado a Cristo. Pero ahora sí, ahora sí. Ahora el sufrimiento nos permite convertirnos en un recurso. Nosotros siempre somos un recurso. Dios siempre busca la ocasión del sufrimiento para convertirnos en un recurso para otra persona. Dios siempre va a usar tu sufrimiento para hacer de bendición a otra persona. Entonces nosotros como venezolanos podemos decir que nosotros podemos decirle a otra persona que no importa lo que pase en su nación, si confía en Dios, Dios te va a sostener y te va a bendecir. Yo siempre digo, yo le digo a la gente, ¿por qué ustedes, algunos venezolanos le van bien y otros mal? Porque a los que le van bien es porque siempre salen bajo la voluntad de Dios y están en el lugar donde Dios lo quiere tener para bendecir a otro. Entonces hay venezolanos que le van mal porque están haciendo las cosas mal. Y eso pasa en todas las naciones. Nosotros somos una bendición. Dios usó el sufrimiento de Esteban para bendecir y levantar a un hombre que llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios usó a un hombre que mató a un Egipto para bendecir una nación. Dios siempre usa el sufrimiento de una persona para después hacer cosas extraordinarias. Entonces, Pablo escribió mucho de esto. ¿Dios puede utilizar el sufrimiento para cambiar nuestra dirección? Sí, Dios siempre lo va a hacer. Porque nosotros a veces somos, mi esposa dice que no diga nunca esta palabra, pero somos muy tercos. A veces nosotros queremos, y a veces Dios usa ese sufrimiento para cambiar nuestra dirección. Mire, hay personas que pueden orar 5 minutos a la semana, pero cuando están enfermos oran todo tiempo, todo momento están orando. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Para que le busque. ¿Es que Dios lo quiere matar? No, Dios a veces permite cosas para cambiar nuestra dirección, para cambiar nuestra perspectiva, para cambiar y nosotros entrar en esa voluntad de Dios. Puede que nunca comprendamos las razones de nuestro sufrimiento, y eso es una verdad. A veces nos vamos a una de las preguntas que uno se puede hacer: ¿por qué hay tantos niños tan pequeños sufriendo de cáncer? Que no lo vamos a comprender. Pero algo sí podemos comprender, que no es culpa de Dios. Hay una persona que en el trabajo me dijo: ¿por qué Dios permitió que este bebé naciera enfermo? Yo sé que Dios no tiene la culpa de que ese bebé naciera así. Hay muchas ocasiones porque ese bebé nació así. A lo mejor la madre no se cuidó, tomó pastillas. Hay muchas razones por las que el niño nació enfermo, pero nunca le echemos la culpa a Dios. Pero Dios siempre usa, nunca vamos a entender. Una persona partió, nunca vamos a entender por qué perdimos el trabajo, pero sí vamos a entender que Dios en el sufrimiento siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar ahí para ayudarnos. La liberación milagrosa. Tras la muerte de Jacobo, Herodes quería arremeter contra la vida de Pedro, y sabemos bíblicamente cómo Pedro fue liberado. Pero este hombre también recibió lo suyo. ¿Por qué? Porque vino un juicio divino. Todo aquel que se meta con un hijo de Dios, tratando de destruir al hijo de Dios, siempre va a haber un juicio divino. Siempre va a maltratar. Yo siempre digo esto, y se lo dije a una hermana, y ella parece que no le gustó. Yo le dije: nunca hable mal de un pastor. Nunca, aunque lo esté haciendo mal. Si lo está haciendo mal, le doy un consejo: ore por él. Pero nunca critique la vida de un pastor, la vida de un ministro de Dios. Si Dios le permitió a usted ver algo mal en él, se lo permitió para que orara en secreto y Dios pueda tratar con él. Pero no lo critique. No empiece a influenciar en otro de la vida de este hombre, porque Dios siempre va a defender a sus hijos, aunque lo esté haciendo mal. Y eso pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Herodes? Expiró, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él le quería hacer mal a los hijos de Dios.
Y el pueblo empezó a gritar, voz de Dios, no de hombre. Y dice la Biblia que el hombre murió. Entonces, esto nos enseña algo. Mire, yo respeto mucho los ministerios. ¿Hay ministerios que están haciendo las cosas bien? Sí. ¿Hay ministerios que están haciendo las cosas mal? Sí. Pero el que va a decidir es Dios. Nosotros no. Si nosotros vemos algo, nuestra labor es orar. Dios, guíalo. Si tiene que volver, que vuelva a hacer. Pero eres tú. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender, de no poner a la ligera a personas en ministerio que no le corresponde. Dice la Biblia que Él dio dones. Hay personas que fueron llamados a servir, pero un servidor no puede ser un pastor. Un servidor tiene la habilidad y el ministerio de servir, pero un pastor puede ser un servidor, porque nosotros fuimos llamados a servir. Entonces, una de las cosas que se ha cometido muchos errores es poner personas que no tienen ministerio, o tienen ministerio y lo ponen en lugar que no debe de estar. Por lo menos un ejemplo, yo no debo de estar como pastor de alabanza. ¿Por qué? Porque no tengo ni la remota idea. Y hay lugares donde hay personas que están en lugares que no tienen la remota idea de lo que están haciendo. Cada uno Dios llamado y le dio un don, ponerlo en el lugar correcto. Entonces eso nos va a facilitar a nosotros de que la gente empiece a ejercer el ministerio en el lugar correcto. Fluye más adecuado. Entonces nosotros podemos, el que está afuera ve mejor, pero cuando está adentro la visión se le va a perder. Entonces eso es lo que hay que entender, que Dios llama a la persona y la pone en el lugar correcto para hacer la voluntad. Entonces nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes. Pero tenemos que hacer como Pedro, dejar mucho prejuicio fuera y aprender todo lo que podamos. Porque yo siempre digo que donde Dios te pone es una escuela para tu crecimiento espiritual, para tu formación de carácter, para tu formación de ministerio. Y Dios te va a llevar a un lugar donde Él te quiere tener. Y eso es algo extraordinario. Y nosotros debemos de aprovechar todo lo que Dios nos está dando para ejercer el ministerio. Pedro tuvo que aprender mucho. Y Pedro caminó con Jesús. Caminó de la mano, vio los milagros, vio las enseñanzas, escuchó las enseñanzas, vio todo el sufrimiento de Jesús. Y Pedro lo puso en práctica. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir también a nuestra gente. Y aprender de nuestros líderes para nosotros poderle enseñar a otros. Por eso Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos. Y nosotros lo que queremos es transmitir eso a la gente. Entonces, cuando Dios le envió juicio a Herodes, es porque Herodes quería parar algo que es imparable. El crecimiento de la iglesia, el avance de la iglesia no lo va a detener nadie. Estemos nosotros o no estemos, la iglesia va a seguir avanzando. Y uno de los errores que tiene mucha gente, si no estoy yo, eso no funciona, es mentira. Hay una cosa que yo le dije a alguien me dijo, tiene que hacerlo igual que yo. Yo le dije, no, eso es mentira también. O lo hago mejor o lo hago peor, pero igual nunca, porque tú eres original en tu puesto y cada uno fuimos llamados a un puesto y lo vamos a hacer como nosotros lo sabemos hacer, pero siempre vendrá atrás uno de nosotros que lo va a hacer mejor. Entonces eso es lo que pasó. Jesucristo lo hizo mejor, Pedro lo hizo excelente y nosotros lo debemos hacer mejor aún, porque es para el Señor. Entonces ese es el crecimiento, y el crecimiento de la iglesia nos ayuda a muchas cosas. Entonces la iglesia, cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, vamos a avanzar. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible, porque Cristo va delante de nosotros. Y esa es una razón por la cual la iglesia de Antioquía creció. Y es la iglesia que más sostuvo a sus fieles, es la iglesia que más envió misioneros y es la iglesia que más se expandió en el mundo entero. ¿Por qué? Porque cambió de metodología. No tenía la metodología que tenía la iglesia de Jerusalén, que era puro judío. No, ellos aceptaron a todo aquel que quería recibir a Jesucristo.
Pero hubo algo también en el nuevo liderazgo, hubo una formación, no ponían por poner, y eso es muy importante. Ellos escuchaban la voz del Espíritu Santo. Cuando enviaron a Pablo y a Bernabé y a Pablo a la obra misionera, ¿quién los envió? El Espíritu de Dios. Pero ellos escucharon. Y algo que tenía la iglesia primitiva, que conocía la voz del Espíritu Santo de Dios. Por eso esta iglesia creció y se expandió hasta lo último de la tierra. Para mí, bíblicamente, la iglesia con un potencial misionero y un alcance mundial fue la iglesia de Antioquía. No fue la iglesia de Jerusalén, la de Antioquía. Pero todo esto se llevó gracias a un hombre que obedeció a Dios, que se llama Felipe, que él fue el que predicó y expandió. Y el otro que podemos decir, que gracias a la muerte y al sacrificio de Esteban, también hubo una expansión del evangelio, porque a través de la muerte de Esteban vino la persecución y el mensaje se extendió hasta lo largo y ancho de todo el territorio de ese entonces. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hay una pregunta, la hermana la contesta. ¿Usted la contesta? Estoy contestando ya el examen, vamos avanzando porque